Hola, ¿qué tal a todos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende en qué momento del día estén viendo esta clase, esta presentación, esta clase cero, que nosotros llamamos como una clase presentación. Este curso de preparación física tenemos acá al profesor Carlos Borsi. Mi nombre es Juan Pablo Pochettino, yo soy el director de fútbol formativo. Es un placer tenerlo a Carlos a partir de ahora dentro del equipo de fútbol formativo. Carlos fue docente mío en el año 2006-2007, del 2008 al 2017 fuimos compañeros de trabajo en el Instituto de Deporte y a partir del 2018 tomé una materia que él dejó, justamente preparación física. Así que, Carlos, bueno, un gustazo tenerte hoy con nosotros y que estés con esta propuesta de preparación física. ¿Cómo estás? Hola, Juan Pablo, muchas gracias por la presentación. Bien, muy contento porque siempre que uno pueda comunicar las cosas como las estudió, como las ensayó, es un placer que otros quieran escuchar para seguir progresando, ¿no? Así que les voy a comentar más o menos cuál es el enfoque de todo este curso, como para que vayan teniendo una cosa más clara. Siempre, por empezar, en el fútbol se habla mucho, se siguen mucho las modas, pero en realidad los que van logrando los éxitos son los que hacen cosas que los demás no hacen. Entonces, para hacer cosas que los demás no hacen, hay que tener fundamentos, hay que ser muy audaz, porque en esto es todo prueba y error, y a medida que uno tiene más ensayos, va sacando mejores conclusiones, pero siempre con una cuota de audacia muy alta, de exigencia muy alta, porque aclaremos que el fútbol es un deporte que se entrena poco, poca cantidad. Y si uno le erra la dirección, con poca cantidad y mala calidad, es muy difícil que pueda lograr grandes cosas. Pero teniendo en cuenta que vamos a enfocar al individuo, varón o mujer, desde la infancia, tenemos que pensar que el rendimiento deportivo va a depender mucho de la preparación de todos los aspectos del rendimiento, como son la técnica, la táctica, lo físico, lo psicológico, lo intelectual, y lo antropométrico, que también es muy importante, para lograr futbolistas de nivel. No solo se puede hacer con aquellos que tienen alguna condición innata con respecto al manejo de la pelota. Hay mucho más para tomar el enfoque, para ir desarrollando, porque el fútbol profesional no es sencillo. No es sencillo, es para gente que pueda haber desarrollado todos los aspectos desde chico, con muchos años de preparación, y eso es lo que uno dice, una educación integral que pueda desarrollar todos los aspectos, porque una cosa es jugar, otra cosa es prepararse todos los días y otra cosa es prepararse muy bien todos los días, muchos años de la vida, porque el deporte de rendimiento es, eh, para rendir mucho hay que dejar muchas cosas, y las cosas que uno tiene que hacer las tiene que hacer muy bien, si no es una pérdida de tiempo, como debe suceder en muchísimos casos, que es lo que uno se preocupa para optimizar, porque al final de la carrera de uno, y cuando se reencuentra con aquellos que fueron jugadores en su juventud y que ya no son jóvenes, le van a reconocer muchas cosas que uno por ahí no tenía en cuenta, que es todo el aspecto educativo que le fue volcando día a día a un joven que es un gran receptor, pero también cuenta con un grado de ignorancia y de inocencia en el momento que uno lo tiene como deportista, que no es capaz de discernir mucho de lo que va haciendo, sino que todo lo que va escuchando y lo que va practicando y lo que va compitiendo puede sacar sus conclusiones cuando ya no es más deportista. Entonces, la responsabilidad de uno es muy grande, muy grande.
porque está formando a una persona con valores, con toda una estrategia para desarrollarse en lo que eligió y que va a ser un medio de vida, que puede llegar a ser un medio de vida muy importante y que va a sacar más rédito si está bien preparado, si fue bien desarrollado, que cuando lo hace algo que no tenga mucho valor. El rendimiento físico y mental es determinante para jugar en primera división, sobre todo cuando se es joven y se debuta. O sea, los que son muy fuertes físicamente y mentalmente, aunque no conozcan y no tengan todos los valores técnicos y tácticos en una primera división, lo va aprendiendo, pero subsiste si en un principio tiene gran capacidad física. Si no, va a jugar de vez en cuando, muy poquito, hasta que se pone bien físicamente. Si no se pone bien físicamente, el más técnico es muy difícil que pueda sostenerse mientras no tenga aquellos valores. Entonces, eso es determinante. O sea, si tiene gran capacidad física, y lo puedo decir después que lo he visto, y que han llegado jugadores que yo los tuve de jóvenes en la última etapa de juvenil, y que aquellos que a veces seducían por la técnica y la viveza, pero que no tenían físico, no han podido jugar a gran nivel. Y aquellos que tenían gran físico van mejorando la técnica, van aprendiendo cosas tácticas, que no es una cosa que genera gran expectativa el aprendizaje táctico cuando es chico, porque a veces llega primero y juega de otra cosa, aprende de los grandes, aprende del técnico, aprende a jugar a otro deporte que es el de la primera división, y puede sostener las cosas básicas, pero eso se aprende muy rápido. Esto, desde la infancia, hay que respetar las posibilidades de cada individuo, las características que uno tiene que saber de acuerdo a la edad biológica, que no es lo mismo que la edad cronológica, porque en estas edades infantiles y juveniles a veces hay mucha diferencia madurativa y de crecimiento a pesar de tener la misma edad. Entonces tenemos un chico de 12 años que parece que tuviera 15 y el de 12 años que parece que tuviera 9. O el de 15 años que parece que tuviera 18 y el de 15 que parece que tuviera 13 o 12. Entonces, esas características de la maduración son para tenerlas en cuenta, que no es que es algo muy difícil. Yo lo que voy a tratar es de marcar un camino sencillo. Esto no es algo de ingeniería nuclear. Esto es algo que uno tiene que tener muy bien los fundamentos de todas las ciencias que aportan a la teoría del entrenamiento, ir probando, ir viendo lo que va sucediendo con los jugadores de primera o juveniles o infantiles. Este es un curso que abarca desde la infancia hasta el profesionalismo. Algunos lo pueden elegir para hacer la parte infantil y la primera fase juvenil, o sea, hasta que tiene 16 años, y otros que pueden hacerlo todo, o la segunda parte, que es desde las últimas categorías juveniles y la primera división. Pero siempre uno tiene que conocer cuáles son las características biológicas, psicológicas, intelectuales de cada etapa para saber todo lo que le puede exigir. Y uno en cada etapa tiene que tratar de exigir lo máximo dentro de las posibilidades que marcan las características de cada edad. Pero tiene que exigir lo máximo. O sea, no es un marciano aquel que hace gimnasia deportiva a los 11 años y está 6 horas practicando por día. Ese no es un marciano. Ese también es humano. Y el futbolista también, cuando jugaba en la calle, practicaba 4 o 5 horas por día
Por eso cuando Craig dice, yo iba 3 veces por semana al club y practicaba 2 horas, y vivía enfrente, pero jugaba todos los días 4 o 5 horas en la calle. Dice, ¿a dónde piensan ustedes que aprendí a jugar al fútbol? Más vale que aprendió en la calle. Entonces ahora, como es otro futbolista, con otro origen, el desarrollo físico y técnico, táctico y psicológico, como son muchas menos horas por semana, porque no es que vale, ojalá pudiera ir al club todos los días 2 o 3 horas o juegue en la escuela, sino que la mayoría tiene que captar lo que le dan en el club, y si no está muy bien programado o bien brindado, ahora tenemos que aprovechar también lo que se aprendió para practicar en la casa, con esto de la pandemia. Debería ser muy efectivo la práctica individual en su casa de algún aspecto del entrenamiento. No sé si con la pelota o sin la pelota, pero hemos aprendido mucho, y sobre todo en la parte física, para realizar en la casa, y teniendo en cuenta que habría que entrenar todos los días desde corta edad. El problema es que además tiene otras actividades, pero el juego libre de antes era todos los días. ¿Por qué? Porque no había demasiadas opciones baratas. La opción más barata y sin el riesgo de una calle llena de autos o con inseguridades, era lo más sencillo de hacer. Por eso había tanta intuición, tanta picardía, tanto manejo de la pelota por ese tiempo. Y un desarrollo físico determinado y a veces limitado, porque era la tarea de jugar. Ahora se ha incrementado mucho el conocimiento de los profes, como para organizar algo que, quién sabe, en partes de cada sesión de entrenamiento se puede hacer algo o dar una tarea para la casa. Lo más difícil es hacerlo en el entrenamiento, que no dure mucho, y la otra parte en la casa. Y lo mismo pasa con los jóvenes y con los adultos, que cada vez le dedican más horas a partir de la colaboración de un personal trainer, para ir perfeccionando la parte física, aunque sea, porque las horas del entrenamiento en el club no son suficientes. Decididamente no son suficientes para el alto nivel. Y todos los jugadores tienen déficit en algo. Algunos no son buenos con la pelota, en diferentes gestos, porque es enorme la cantidad de técnicas. No son eficientes en algún aspecto físico. Todos los futbolistas tienen un perfil físico, entonces tienen que ir desarrollándolo todo lo posible para que sirva en el fútbol. Bueno, a veces no se desarrolla mucho en algo porque no le da el tiempo, y todo lo que se hace en el club no es suficiente. No es suficiente nunca, nunca es suficiente, porque lo he comprobado que por más que entrenen todos los días determinados jugadores, nunca es suficiente para optimizar su rendimiento. Entonces, ¿quiénes son los mejores? Y los que nacieron mejores, por supuesto. Entonces, entre los que nacieron mejores y los otros, hay una diferencia enorme. Y los que nacieron muy talentosos son una ínfima porción de los futbolistas, pero ínfima. Con lo cual les quiero decir que hay para trabajar muchísimo en cada uno. Pero siempre basándonos en las experiencias, en los principios científicos, en la colaboración. Y tengan en cuenta una cosa: los libros de entrenamiento son para los que entrenan muchísimo. Todo lo que uno se imagina que tiene, que saca, que quieren estructurar un entrenamiento, que puede hacer media hora de una cosa, o una hora de fuerza una vez por semana y la otra hora, eso es condensar en una parte mínima todo lo que significa un libro de eso, que es para otro tipo, para un deportista que busca ser de alto rendimiento. El alto rendimiento es un gran nivel técnico,
Por eso hay cada vez menos jugadores argentinos en Europa, porque el nivel técnico va decreciendo por la falta de historia técnica de los jugadores. Entonces tienen que compensarlos, por eso es la gran irrupción de los jueguitos. ¿Por qué? Porque hay que compensarlo en algún momento. Lo que pasa es que no es suficiente. Para la mayoría no es suficiente. No es suficiente el juego para desarrollar la técnica. Y no es suficiente las horas ni el tipo de juego para desarrollar todas las deficiencias y las deudas que tiene un jugador con eso. No es, el alto rendimiento es un alto rendimiento físico, pero alto rendimiento físico, no entrenar todos los días. Una gran capacidad psicológica para manejar cosas intelectuales. Desde ya le digo que un jugador que no es inteligente tiene muy poca chance de alto nivel, muy poca chance. Tiene chance de jugar al fútbol, pero no de jugar entre los mejores, porque la cabeza es determinante, es determinante. O sea, a partir de ahí se puede utilizar todo lo demás. Entonces, todo eso, el profe, ¿qué puede hacer? Tiene que ir informando y clarificando. Y el profe tiene un montón de momentos, desde las pausas, desde los calentamientos, desde las elongaciones, desde la charla, porque tiene, no es el que pone ni el que saca. Entonces hay una posibilidad, y además está formado, tiene estudio. Entonces uno no puede ser un profe limitado a decir tanto de esto, tantas repeticiones, tanto de aquello, porque eso lo hace cualquiera. O sea, en el fútbol, sabiendo que pone 20 minutos de esto, 20 minutos de aquello, 10 minutos de esto, lo hace cualquiera, sepa o no sepa. Sepa o no sepa. ¿Por qué? Porque así fue siempre, entonces todo el mundo mira el que hace el de al lado o el que hace el de la primera de un equipo mejor y repite. ¿Y cuál es la fundamentación? Y que lo hace el otro. Y como lo hace el otro, no hay crítica, el jugador lo acepta, el profe no se hace no reflexiona demasiado, y por ahí, ahora, para romper el molde y tener éxito, hay que hacer otra cosa. Es muy sencillo. Adaptarlo a la cabeza y al físico de lo nuestro, pero nunca pensando en hacer menos. Siempre empezando a tocar el límite. Y el que no puede, no puede. Pero los mejores son los que van a llevar adelante el barco. Tenemos que buscar la manera de elegir los ejercicios, las formas organizativas. Eso es el arma nuestra. Nosotros vendemos ejercicios y educación integral. O sea, podemos hablar de cosas de salud, tenemos que saber de alimentación, tenemos que saber de cómo perfeccionar la capacidad reflexiva a través de algunos artículos que podamos ir leyendo para enriquecer la formación del futbolista, lo que es la moral en el deporte, por qué es importante el comportamiento en diferentes lugares, porque los jugadores de alto nivel hay que sumar calificación en todos los aspectos. O sea, aquel que es un poquito díscolo, indisciplinado, tiene que jugar demasiado, pero demasiado bien, tiene que estar entre los 3 primeros del mundo para que los demás miren para otro lado. Si no, es descartable. El que es un poquito indisciplinado es descartable. Entonces, todo eso que a veces el jugador que uno recibe, no todos los jugadores lo pueden encontrar ese mensaje en la casa, y en el club lo tienen que encontrar, porque el club es mucho más poderoso, le diría que compite con la televisión en el poder educativo que tiene sobre el jugador. Supera la escuela, por lo general supera la escuela, porque la escuela es algo que uno va por obligación y al club uno va porque le gusta y porque además los entrenadores tienen mucha dedicación y muchas ganas de que el jugador progrese, o debería tener muchas ganas de que el jugador progrese en cualquier nivel, en primera, segunda, en juveniles, en infantiles,
la preocupación y la dedicación tiene que ser con la misma energía y las mismas ganas, la misma pasión y la misma trascendencia en cualquier. Y todo lo que uno busque para entrenar tiene que pensar que debe provocar un efecto óptimo, no entrenar por entrenar. Porque, como les decía, entrenar por entrenar, puede entrenar uno que no entienda nada y entrena igual. Y a veces, como es un audaz, logra algunos réditos. Bueno, en esto hay que saber y animarse. Saber y animarse. ¿Y qué controla? Y bueno, controla el rendimiento físico, con pruebas físicas, y además ahora tenemos la tecnología que aquel que la tiene disponible puede ir buscando cosas, mirando a ver qué pasa, esto es una cosa nueva, no escuchar como si fuera una religión lo que dicen otros, que escuchar y buscar y sacar conclusiones, porque la tecnología no entrena. La tecnología controla, brinda resultados, pero no quiere decir que sea la total orientadora de lo que tiene que hacer uno. Es un poquito más complicado. ¿Yo qué le puedo aportar? Y bueno, yo le puedo aportar cómo fui organizando mi tarea para encontrar los mejores efectos en el entrenamiento. No es copiar y pegar, ya les digo que no es. Puede ser, en las primeras etapas, uno busca y pega, busca cosas del atletismo o cosas que hacen en otros deportes y pega eso, ensaya, pero en el deporte hay que mezclar mucho. Entonces, la mejor ensalada es la que tiene las mejores proporciones. Y eso uno la tiene que ir encontrando. O sea, ningún autor famoso de los libros de entrenamiento puede dar una idea aplicable en cualquier lugar como algo cerrado y que garantiza la eficiencia. Ninguno. Porque esto es abierto. No concluye la ciencia hoy, ni concluye el desarrollo del rendimiento de un futbolista hoy, por más que haya modas y cuentos y cuentitos y desarrollos y mezclas, hay de todo. Y no debemos pensar que el único aporte científico y de entrenamiento del fútbol viene del idioma español o portugués. No es lo único. No es lo único. ¿Y cuál es mi recomendación? Bueno, hay que buscar páginas en otros idiomas, que es muy sencillo ahora, porque uno pone los títulos, los traduce, los pone en el Google, busca y ahí va encontrando. Y aunque no entienda mucho lo que dice, hay miles de videos y además hay páginas en francés, en alemán, en ruso, en italiano, que son todas traducibles. Todas que se pueden traducir. Y por más que la traducción no sea demasiado precisa en el lenguaje técnico, uno más o menos se va dando cuenta de lo que quiere decir. Entonces, y sobre todo va viendo lo que hace. Pero también hay que buscar en otros deportes que tienen entrenamiento de distintas cualidades físicas que son muy eficientes. Entonces, hay que nutrirse de muchos ejercicios e ir buscando lo que sea más eficaz. Yo le voy a ir presentando esas cosas, contando y diciéndoles por qué creo yo que era mucho más eficiente un ejercicio que otro. Y por qué el futbolista de hoy tiene que tener una preparación determinada y por qué los futbolistas de la Argentina son distintos a los futbolistas de Chile, o distintos a los futbolistas brasileños, o distintos a los futbolistas bolivianos, o distintos a los futbolistas peruanos, o colombianos, o venezolanos, o ecuatorianos. Porque
los componentes étnicos son distintos, las culturas son distintos, los físicos son distintos, las historias son distintos, y nosotros, perdón, voy a conectar la compu. Dale. Entonces, todos los jugadores y jugadoras de nuestro continente, por lo menos, tienen muchas diferencias. Algunos tienen ventajas físicas, otros tienen ventajas tácticas y competitivas por historia, por historia del deporte en cada país. Nosotros somos muy parecidos al origen del fútbol uruguayo, porque es el fútbol del Río de la Plata tiene componentes parecidos, aunque hay algunas diferencias. Pero tenemos que ir viendo todo eso. Entonces, ¿cómo podemos mejorar nuestras deficiencias en cada país, en cada zona, en cada pueblo? Porque son distintos. Pero lo importante es tener siempre la mentalidad exigente al máximo que puedan hacer en cada rubro, que al máximo a veces es aumentar la cantidad de horas por semana. Pero eso hay que tenerlo como algo que es demasiado importante. O sea, no es... A veces el que no lo vivió, el esfuerzo de entrenamiento, es muy difícil que lo pueda captar. Pero hay que probar, hay que sentir que el deportista, aunque sea chico, tenga esa sensación de que está tratando de hacer las cosas bien y con exigencia y que no le va a pasar nada. No le va a pasar nada. Si es sano, no le va a pasar nada. ¿Por qué? Porque los futbolistas en primera división, los que se sostienen, son veloces, son ágiles, son muy fuertes, o deben ser muy fuertes. Y tienen que resistir todo el partido. Tienen que resistir todo el partido y mentalmente tienen que sobreponerse a sensaciones de dolor, a exigencias grandes, a desilusiones dentro del mismo partido o cuando no juegan. Entonces, es todo un trabajo de fortaleza física y mental que el profe puede tener un gran aporte. Esto no es un juego entre vendedores de flores. Es un juego entre deportistas que venden cara a la derrota y que ansían disfrutar del juego, pero para alcanzar el triunfo. Entonces, si el otro se prepara mucho más, es muy factible que tenga más posibilidades de ganar. Si yo no puedo ganar, es una desilusión, es una gran tristeza en estos deportes, en nuestros países que son tan apasionados por el fútbol. La derrota genera mucho dolor, que la gente común no lo siente, porque es un dolor que dura un día. Pero el éxito, el triunfo, genera una alegría que la gente común no la tiene una vez por semana o una vez por mes. No la tiene. Es una alegría, más o menos, pero el disfrute del triunfo es un alivio y una satisfacción enorme. Y el dolor de la derrota es muy grande, no es cualquier cosa. Entonces, eso es lo que uno no puede dejar de pensar. Teniendo en cuenta que el curso entero tiene 4 módulos. Hay 2 módulos que son de la parte infantil y la primera etapa juvenil. Y otros 2 módulos que son segunda etapa juvenil y etapa de los adultos, sea de primera división o profesionalismo. Entonces, en el módulo 1 vamos a relacionar toda la preparación física en la infancia teniendo en cuenta cuáles son los requerimientos finales para el fútbol de alto nivel, o sea, adulto. Cuando uno no puede empezar e ir desarrollando sin saber a dónde tiene que llegar por lo menos. ¿Por qué? Porque hay rendimientos mínimos a alcanzar
antes de llegar al profesionalismo, que no, si no se alcanzan, es muy difícil sostenerse, porque en el profesionalismo están los contados de cada promoción, de cada generación de futbolistas que tienen las mejores condiciones. O sea, no es que de 30 jugadores nacidos en un año llegan 25. No, capaz que llegan 3, 2, 4, en el mejor de los casos pueden llegar 5, en el mejor de los casos, a jugar profesionalmente a buen nivel, pero es muy difícil. Entonces, ¿quiénes son los modelos a los que uno tiene que mirar para orientar la preparación? Esto es como ir a correr a una olimpiada. Es decir, bueno, ¿en cuánto tengo que correr? En cuanto todo lo que se mida con reloj o centímetro, esas son las referencias puntuales. Bueno, en esto, físicamente, hay referencias puntuales con reloj y con centímetro y con cargas extras. Es la misma, nada más que no es ni el rendimiento de los mejores atletas o levantadores de pesa o saltadores, sino que es una parte importante de eso que va a hacer falta para ser un futbolista de alto nivel. Y aquel que se optimiza más en cada recurso para jugar, en cada aspecto del rendimiento, va a tener mejores chances. Entonces, los mejores del mundo, ¿quiénes son? Y los que tienen más desarrollado todos los aspectos. Eso es una regla. No hay uno que corre poco y juegue y sea de los mejores del mundo, o aquel que es muy torpe y esté entre los mejores del mundo a pesar de que no tiene técnica. No, tiene que tener bastante de cada cosa. Bastante de cada cosa. Entonces, para eso tenemos que ver desde donde arrancamos, cómo orientamos la preparación, porque sabemos cómo tiene que llegar a ser el jugador de primera división, que tiene que ser ágil, veloz, potente, fuerte, resistente y mentalmente un tipo de acero. Bueno, en base a eso, uno sabe qué tiene que ir preparando. Es como si uno quiere preparar a un universitario desde la infancia y bueno, y hace todo a medias. Entonces escribe mal, lee mal, no sabe los números y pasa el tiempo así, bueno, nadie, no te van a meter preso por eso, pero uno tiene que tener una referencia como para ir evolucionando grado a grado hasta llegar a una exigencia alta que es la universidad. Bueno, esto es más o menos lo mismo. ¿Cómo es el perfil del preparador físico? ¿Cómo debe ser en la etapa infantil, en la etapa juvenil, en la etapa profesional? ¿Cuáles son las características? Pero siempre pensando en enseñar, en exigir para que las valencias del rendimiento vayan evolucionando dentro de las características y posibilidades de cada individuo. Vamos a brindar videos, gráficos, explicar, y después cada uno tiene que ir buscando ejercicios, encarpetándolos, guardándolos, ya sea en papel, en la compu, pero hay que tener una gran variedad como para ir ensayando, porque la gran capacidad coordinativa viene de la gran variedad de ejercicios, no es mucho misterio. Y la planificación sencilla de todo lo que tiene que tener adentro para que vaya evolucionando año a año. En el módulo 2 es la preparación en la primera fase juvenil, de maduración juvenil, que es los primeros 3 años del secundario. O sea, son las primeras 3 categorías de juvenil, que es 14, 15 y 16 años. En Argentina es novena, octava, séptima. Los 3 primeros años. Cuando el jugador está en esa primera etapa que
va creciendo en alto, va mejorando su rendimiento físico porque crece y porque se entrena, tiene sus características psicológicas, es mucho más inestable. Bueno, todo eso va haciendo que tenga sus características y que uno tenga que organizar determinada tarea para que evolucione. ¿Por qué? Porque cuando llega a los 17 ya está muy cerca de la primera. Cuando pasó a la séptima división, ya está muy cerca de la primera. Porque todo pasa muy rápido. Entonces, si está muy alejado su rendimiento físico al de la primera división, le va a costar mucho acortarlo en poco tiempo. Entonces, no se puede descuidar nunca. No es que los primeros años, un juego, que la recreación, esos son los cuentos del fútbol para que lleguen siempre los mejores, los que tienen más condición innata. Pero uno tiene que pensar de favorecer de favorecer y de ayudar a la mayor cantidad de futbolistas. Entonces, todo aquel que no llega a división es porque tiene deficiencias. Y algunas deficiencias nunca fueron atacadas. Entonces, yo les voy a proponer cosas dentro del aspecto físico y mental, psicológico e intelectual. Bueno, el técnico que se ocupe de lo técnico, porque el problema es cuando uno se confunde y se piensa que el preparador físico tiene que hacer cosas técnicas para ayudar al técnico. El técnico es el que más cobra, es el que tiene que preocuparse de las cosas técnicas. Uno puede hacer cosas con pelota, pero el rendimiento físico es rendimiento físico. No es otra historia, es el rendimiento físico. Porque cuando el jugador le pasa algo, o el equipo no corre, o el jugador se lesiona, lo miran al preparador físico. Entonces uno tiene que preocuparse de que, bueno, eso sea óptimo. Y después, bueno, si le pega con los tobillos, bueno, no es tarea mía. Puedo ayudar en algún momento, pero no es tarea nuestra. Es otra historia. Esto de optimizar lo físico. No es que el jugador juega con un físico devaluado y juega igual. No es lo mismo. No es lo mismo. Entonces, bueno, de acuerdo a eso, la propuesta va a ser con ejercicios, con videos, que hay miles en YouTube y en páginas de diferentes países, diferentes clubes, diferentes federaciones. Nosotros tenemos que recurrir también a cosas que publican en diferentes federaciones. No pensar que tenemos el gran conocimiento y desarrollo y que de acá se inventó el fútbol. Acá llegó el fútbol hace más de 100 años, pero uno no puede pensar de que vamos a jugar con los aportes de otro continente, siendo que nuestro fútbol es distinto, o sea que es una mezcla donde el jugador argentino ahora es tenido en cuenta solamente por la guapesa, no es tenido en cuenta ni por la técnica, ni por el físico, y si no es disciplinado tampoco lo tienen en cuenta. Entonces, tenemos que optimizar todo, porque no es que porque Messi es el mejor, todos los que venimos atrás somos los mejores. No es así. Ha disminuido en los últimos 10 años a la mitad, a casi la mitad, la cantidad de jugadores argentinos que están en Europa. Publicado en un artículo creo que del 20 de octubre pasado en el New York Times. Entonces, hay que buscarlo porque hay mucho dato. El módulo 3 es de la segunda etapa de la fase juvenil, que ya es sexta, quinta y cuarta división y reserva. Es hasta el paso previo a la primera división, que es determinante. No es que después el jugador queda excluido, sino que algunos siguen madurando en etapa profesional, pero tiene que llegar armado a la primera división, tiene que llegar fuerte físicamente, porque ahí tiene chance de competir y de medir, porque ser menos capaz tácticamente e intelectualmente en el partido,
tiene que derrochar energía porque para rendir a la par de los compañeros tiene que hacer un esfuerzo enorme porque todavía no tiene la experiencia. Entonces, aquel que no tiene esa capacidad, bueno, enseguida queda fuera del juego. Y el que tiene gran capacidad física va aprendiendo con los días, pero en base a un gran esfuerzo, pero lo tiene que tener. Porque si no lo mira como diciendo, y este pibe viene acá y no puede ni correr. ¿Para qué viene? Es así. Muy sencillo, pero es así. También con las propuestas de acuerdo a sus capacidades, hacia sus necesidades y ya en la cercanía de la primera división, o sea que tiene que tener determinados rendimientos en su capacidad física. Y el cuarto, que es ya el nivel profesional, donde tenés que estar, hay que tener muy en cuenta el rendimiento de los mejores, ya hay mucha información dentro de partidos y fuera de partidos a través del empleo del GPS, cómo es la preparación ya cuando está en primera división y ya ha desarrollado un montón de cualidades durante su juventud. Entonces, bueno, ¿qué se hace en la primera división? ¿Cómo se hace con todo eso que desarrolló? ¿Cómo se mantiene? ¿Cómo se optimiza algo que le falta? ¿Cómo trata de no caer en estados de fatiga? ¿Cuál es la diferencia entre el que juega y el que no juega? ¿Cuál es la propuesta para uno y para otro? Bueno, es muy, muy enriquecedor todo esto. Y cómo es la planificación del grupo y cuáles son las cosas que tiene que tener en cuenta cada individuo para tener chances de estar siempre a disposición del técnico. Bueno, esas son esa es toda la orientación de lo que va a ser el curso y nos vemos en la próxima clase para comenzar con el desarrollo de la etapa infantil. Bueno, Carlos, muy bueno todo. Esperamos que los alumnos que estén del otro lado hayan terminado entusiasmados. Para mí es un gusto siempre escucharte. Aclarar eso que mencionaste vos, que algunos quizá solamente contrataron el curso infanto-juvenil, ¿sí? Entonces serían esos Claro. primeros dos módulos, después pueden elegir hacer el módulo 3 y 4, que es la parte como un nivel 2. ¿Sí? Está la posibilidad de elegirlos por separado, o algunos que han contratado los 4 módulos completos, que es ese programa de especialización que es la certificación completa. ¿Sí? Así que Sí, sí, sí. de mi lado nada más, Carlos, un gusto grande y bueno, que lo disfruten a los alumnos, que lo disfrutes vos, Carlos, también, y un gusto enorme, como dije al principio, tenerte en fútbol formativo. Un abrazo grande. Bueno, gracias Juan. Gracias Juan. Siempre agradezco tu colaboración. Y bueno, nos vemos en la próxima. Dale. Muchas gracias por la atención y nos vemos la semana que viene.